Bueno, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este encuentro con la palabra, con el verbo hecho carne. El evangelio que la iglesia nos propone hoy, Juan 1, 1 a 18, de este segundo domingo después de Navidad, es el pasaje más rico y profundo, pero también uno de los más difíciles de todos los evangelios. Algunos eruditos han pasado sus vidas estudiando este evangelio. Comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El texto comienza con la palabra griega arché, que quiere decir principio, origen, y es la misma palabra que aparece al inicio de la Biblia, Bereshit en hebreo. Se dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Pero Juan dice, en el principio era el verbo. Y se usa el término griego logos, que no solo quiere decir verbo, sino también palabra, inteligencia, concepto, proyecto. Entonces podríamos decir, en el principio había un proyecto, un plan. Esto es maravilloso, pues antes de crear todo, Dios tenía una idea, un concepto, un proyecto. Así que no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios tiene un plan para ti. Si Él no tuviera un plan para ti, tampoco estarías aquí. Pero estás aquí, y estás aquí por alguna razón. Y dado que Dios te creó, la razón es realmente importante. Dios tiene un plan para ti. Dios te necesita. Al decir logos, que era en el principio, Juan chocó con la teología de aquella época. Para el Antiguo Testamento, la palabra de Dios eran los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Pero, según el Evangelio, existe logos, o sea, existe la palabra antes de todas las palabras. En este sentido, en un instante, los 10 mandamientos se reducen. De hecho, en Juan 13:34, Jesús dirá: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Jesús usa ahí la palabra kainos, no neos. Neos en griego significa nuevo, pero en el sentido de otro. Tienes un traje y te dieron otro nuevo. Ahora tienes 2 trajes. Kainos también significa nuevo, pero en el sentido de que anula todo lo anterior. Jesús, por lo tanto, no da otro mandamiento, sino uno que cancela todos los anteriores. Los 10 mandamientos dicen: yo soy Yahvé, tu Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás el día del sábado, etc. Pero Jesús no dice nada de esto. Dice: ama a Dios, ama al prójimo, ámate a ti, o ámense los unos a los otros. Dios no aprecia lo que haces por Él, sino lo que haces por otros. Alguien dijo una vez: amo mucho a Dios, son mis oponentes a los que odio. Pero ese amor nada tiene que ver con el mensaje de Jesús. Dice luego el texto: y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Se percibe cierta repetición en hebreo antiguo. Para enfatizar un concepto, hacían repetición. ¿Por qué? Para así enfatizar la importancia de algo.
En nuestro texto se enfatiza que Dios en el principio tenía un plan. Como dice el texto, todo fue hecho por medio de Él y sin Él nada fue hecho de todo lo que fue hecho. Aquí también la segunda parte es una repetición de la primera. ¿Qué quiere decir Juan aquí? Que todo se hizo por la voluntad divina. Es decir, estás aquí por la voluntad de Dios. Tal vez tus padres no te quisieran, tal vez la gente te rechazara, tal vez otros no te quisieran a ti. Pero Dios te quiere y tiene un plan muy específico para ti. En ese sentido, podemos decir que la creación no está terminada en absoluto. La creación sigue siendo hoy y Dios te necesita. Por eso te creó. Dice luego el texto: en Él estaba la vida y la vida era la luz para la gente. La vida, Zoe en griego, aparece 37 veces en Juan. Así que podemos decir que el proyecto de Dios es la vida misma, y la vida es la primera característica de la gente. Antes de Jesús, las personas hacían énfasis en la oración, se mortificaban, renunciaban muchas cosas, reprimían la afectividad ya que creaba problemas o era peligrosa. Luego ayunaban, hacían ascesis, les gustaba que la gente vea su sacrificio, etc. Pero Jesús dirá de esas personas: ay de ustedes que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros blanqueados que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de toda clase de podredumbre. Para Jesús, quien tiene a Dios es quien vive, quien sabe llorar, conmoverse, emocionarse, sentir amor, compasión, enamorarse, saber asombrarse. Y cuanto más vivo está un ser humano, más lleno está de Dios. Se añade también que la vida es la luz para la gente. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Que la luz de la gente era la ley. Pero el Evangelio, para el Evangelio, la vida es luz. Dios te ha dado un regalo, la vida. El regalo que tú has de dar a Dios es vivir. Eso es todo lo que Él quiere de ti. Pregúntate: ¿estoy vivo? ¿Estoy realmente viva? En Juan 14:6 Jesús dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la esencia, el centro de la Navidad? Un niño que nace y tiene y ofrece vida en abundancia. Alguien dijo: al reír se corre el riesgo de parecer tonto. Al llorar existe el riesgo de ser llamado sentimental. Al establecer contacto con otra persona existe el riesgo de involucrarse. Al mostrar tus sentimientos existe el riesgo de mostrar tu verdadero yo. Al exponer tus ideas y tus sueños existe el riesgo de ser llamado ingenuo. Al amar existe el riesgo de no ser correspondido. Al intentar algo existe el riesgo del fracaso. Sin embargo, hay que correr riesgos, porque el mayor riesgo en la vida es no arriesgar nada. La persona que no arriesga nada se convierte en nada. Puede evitar el sufrimiento y la angustia, pero no puede aprender a sentir, cambiar,
progresar, amar, vivir. Siendo encadenada la persona a sus seguridades, es una esclava. Renunció a su libertad. Solo el ser humano que se arriesga es verdaderamente libre y lleno de vida. La vida es el regalo que Dios te da, y una vida vivida es tu regalo para Él. Así que no le des años a la vida, sino dale vida a los años. Y dice el texto: la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la han recibido. Es decir, quien ha acogido el mensaje de Dios, que es la vida, brilla. Y quien no lo ha acogido, vive las tinieblas. Las tinieblas obviamente odian la luz, no la quieren. En Juan, las tinieblas son las autoridades religiosas. No viven de verdad. Son inflexibles, frías, autoritarias, sin un corazón cálido. Deberían haber traído la luz, pero en su lugar trajeron las tinieblas. Y dice el texto: la luz verdadera vino al mundo, la luz que ilumina a todo ser humano. La luz verdadera, Jesús, el Verbo encarnado, vino al mundo. En Juan 8:12 Jesús dirá claramente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Jesús es la vida y es también la luz que ilumina a todo ser humano. ¿Qué es lo más importante en la vida? El dinero, trabajo, éxito, gloria, ser famoso, salud. ¿Qué es lo más importante? La vida. Incluso no la salud, sino la vida. Los que están vivos nunca mueren. Y dice el texto: estaba en el mundo y el mundo se hizo por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. El mundo en Juan tiene un significado negativo. Representa el sistema político, religioso y civil sobre el que se basa la sociedad y que busca orgullo, superioridad, falta de amor, rigidez, etc. De este modo no puede conocer a Dios. De hecho, todas esas personas son divinas, llenas de Dios, pero han olvidado, por así decirlo, quiénes son realmente. Han olvidado que tienen la huella de Dios dentro. Y entonces viven sin reconocerlo y sin conocerse a sí mismas. En realidad son reyes, pero viven como esclavas. Un huevo de águila terminó en un gallinero. Cuando el águila salió del huevo, aprendió el comportamiento de todas las gallinas. Un día miró hacia el cielo y vio un pájaro maravilloso volando en el cielo. Dijo: ¡qué maravilloso! Había olvidado quién era. Había olvidado que tenía alas para volar. Y dice el texto: vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. Es una denuncia terrible. De hecho, aquellos que no han aceptado aquel que es la vida son los que se la quitarán. ¿Quiénes condenará a Jesús, el Hijo de Dios? Los supuestos elegidos de Dios. Quien no acepta la vida y no la deja vivir, mata a Dios, que es la vida. ¿Estás vivo? ¿Te dejas conquistar por lo puro? ¿Estás conmovido?
¿Puedes regocijarte de las alegrías de los demás? ¿Puedes emocionarte, apasionarte? Piensa. Dice el texto: a todos los que lo recibieron les dio capacidad para llegar a ser hijos de Dios. Lo llamativo e increíble en los evangelios es que cuanto más lejos estaba uno de Dios o de la religión, más acogía a Jesús. Y cuanto más cerca estaba uno de la religión, más difícil le resultaba acoger a Jesús. ¿Quién reconoció a Jesús como el Hijo de Dios? Un pagano, un centurión romano, cuando dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y Jesús mismo dijo a las autoridades religiosas: los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes al reino de Dios. El plan de Dios para cada uno es llegar a ser hijo o hija de Dios. Pero al contrario, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que cada uno está hecho para servir a Dios. Dios está arriba y la persona está abajo, su sierva. Por eso tiene que obedecerle, porque Dios es poderoso. Al contrario, le castigará. Sin embargo, no somos siervos de Dios, sino aquellos a los que Dios sirve. Es bueno recordar aquí el lavatorio de los pies. Es Dios quien sirve a la persona y no la persona quien sirve a Dios. Dios no nos pide oraciones, servicios, sacrificios por Él. Es Él quien vino a traernos su servicio y su amor. La fe ya no es lo que hacemos por Él, sino lo que Él hace por nosotros. Dice Jesús: no he venido a ser servido, sino a servir. En nuestro texto se usa el verbo griego gidnomai, que quiere decir tornarse y llegar a ser. Uno es invitado a llegar a ser hijo o hija de Dios. ¿Y cómo se llega a ser hijo de Dios? Amando a los demás. No tanto se llega con oraciones, ayunos o sacrificios, sino sobre todo se llega con amor. En Juan, uno también puede tornarse hijo del diablo. Los hijos del diablo solo piensan en sí mismos, no aman. En Juan, eres hijo de Dios cuando sabes amar, incluso a los que no te aman. Cuando amas sin expectativas, cuando siempre perdonas a todos. Dice el texto: al creer en su nombre han nacido, no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Se usa el verbo griego pisteuo, que quiere decir creer, confiar, sentirse hijo de Dios. Es algo que no se conquista de una vez por todas, sino que se necesita renovar todos los días. Uno no es hijo de Dios por sangre ni por ley humana, o sea, perteneciendo a un grupo o casta específica, por ejemplo sacerdotal, sino porque ha nacido de Dios. Los hijos e hijas de Dios son aquellos que viven en amor. Y dice el texto: el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Se usa el término griego skenoo, que quiere decir tienda, morada.
¿Por qué este término? En el Antiguo Testamento, durante el éxodo de Egipto, se decía que Dios caminaba por el desierto y acompañaba al pueblo en una tienda del encuentro. Había una tienda donde no había nada dentro y que era la presencia y la gloria de Dios, donde Moisés consultaba a Dios. Según Juan, Dios recupera ese lugar. Pero, ¿en qué sentido? Él ya no está en el templo de Jerusalén, entre los sacerdotes, sino que está entre el pueblo. Dios ya no está en el templo en un lugar predeterminado, sino en medio del pueblo, junto al pueblo. Dios está presente en el momento exacto, aquí y ahora. Donde hay amor, ahí está Dios. Primera carta de Juan dirá: queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Y Jesús dirá a la mujer samaritana: ha llegado la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este monte o en Jerusalén. Ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice también el texto que hemos visto su gloria. ¿En qué sentido? En el Antiguo Testamento ninguna persona pudo ver a Dios. En un momento dado, Moisés pide al Señor: muéstrame tu gloria. Y el Señor le responde: no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y permanecer vivo. Pero Jesús mismo dirá a Felipe: el que me ve a mí, ve al Padre. Así que Dios no está lejos, Dios está cerca, muy cerca. No busques a Dios en los cielos. Él está inmerso en ti, está aquí. Mira a tu alrededor. Mateo 28:20 dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está aquí, visible, cerca, a tu lado, dentro de ti, amándote y amando a todos. Así como Jesús amaba, así ama Dios. Dios ama con un amor fiel. El amor de Dios, de Jesús, es un amor fiel que no traiciona, que no se venga, que no castiga, que siempre permanece, aunque te desvíes del camino o lo traiciones. ¿Y qué frase puedo llevar conmigo para contemplarla en esta semana? Quizás la siguiente. El amor es cuando reconozco la existencia de la otra persona como diferente de mí, pero al amarla le dejo la plena libertad.